En este video les enseñaré cómo quitar o eliminar la cuenta de Google de un Motorola. En esta ocasión, se trata de un Moto E6 Play. Por supuesto, deben estar conectados a Internet y llegar hasta el punto donde les pida su cuenta. Ahora, vamos a regresar al inicio. Si aparece en inglés, lo cambiaremos al español. Como primer paso, debemos cambiar el idioma. Seleccionaremos el idioma que se encuentra al final de la lista y elegiremos la opción del medio. Luego, hagan clic en el icono del teléfono y den doble clic en el botón de arriba. A continuación, hagan clic en el icono del lápiz. Una vez aquí, presionen el icono de la cruz y luego el icono de la lupa. Se mostrará el teclado y deberán presionar el icono del mundo durante unos segundos. Aparecerá una ventana, pero solo presionen las letras que se encuentran aquí. Luego, presionen el botón azul. Elijan un idioma que no tenga flecha, en este caso, seleccionaré el primero. Finalmente, presionen el botón azul de abajo y regresen al inicio para cambiar el idioma a español. Repitan los pasos nuevamente, hagan clic en llamada de emergencia, den doble clic en el botón de aquí, presionen el lápiz, agreguen un contacto y seleccionen la lupa. Cuando aparezca el teclado, presionen el icono del mundo durante unos segundos y luego seleccionen configuración de idiomas. Agreguen un teclado y elijan un idioma que tenga una flechita. En mi caso, elegiré el que está aquí. Ahora presionamos en los tres puntitos de aquí. Hacemos clic en ayuda y comentarios. Nos aparecerán algunas opciones. Como podrán saber, en algunos métodos anteriores, había una opción que decía controlar accesibilidad, y con eso continuabas el proceso. Sin embargo, debido a actualizaciones, el proceso ha cambiado. Continuando, daremos clic en la segunda opción, que dice, cómo usar las sugerencias de palabras. Aquí, daremos clic en el icono de compartir. Veremos que nos salen algunas opciones, pero nosotros elegiremos, vía mensajes. Hacemos clic en mensaje nuevo. Ahora escribiremos un número cualquiera. Por ejemplo, 1, 2 y 3. Presionamos la opción de enviar al número y luego presionamos el icono de aquí. Disculpen, presioné incorrectamente, nuevamente presionamos encima del número y lo eliminamos. Repetimos los pasos para poner 1, 2 y 3, y confirmamos. Luego, presionamos los tres puntitos de aquí y vamos a agregar un contacto. Seleccionamos, crear contacto nuevo. Luego, presionamos en nombre, para ver los demás campos. Para poder escribir, presionamos en el icono del mundito y elegimos la opción alfabeto. Ahora pueden poner el nombre que deseen. Finalmente, presionamos en más detalles y luego en más campos. Con eso, buscaremos la opción que dice sitio web. Aquí vamos a escribir youtube.com y presionamos en guardar. Ahora nos regresamos hacia atrás hasta llegar aquí. Pueden ver que me aparece el contacto que recién creamos. Si no te aparece, presiona en la lupa y búscalo. Continuando, presionamos encima del contacto nuevamente. Aquí también presionaremos encima del contacto. Pueden ver los datos, pero lo que haremos es simplemente dar clic en youtube.com. Automáticamente se abrirá la aplicación. Esperamos a que cargue y nos redirige a Chrome. Solo presionamos en aceptar y continuar, luego seleccionamos, no gracias. Listo, ahora vamos a dar clic aquí encima y escribiremos VN-ROM. Elegiremos el primer resultado. Una vez en la página, nos deslizamos hacia abajo y buscamos la app llamada Android 6 GAM. Presionamos encima, luego en continuar y después en permitir. Ahora solo damos clic en aceptar y la app empezará a descargarse. Para ver el progreso de la descarga, presionamos en detalle. Una vez que se haya descargado, volvemos a presionar encima. Luego, seleccionamos configuración y habilitamos la opción para que las apps puedan instalarse sin problemas. Regresamos atrás y presionamos en instalar. Si no te aparece la opción, presiona nuevamente encima de la app. Finalmente, seleccionamos finalizado. Nos regresamos a la página nuevamente y cerramos el anuncio. Ahora buscaremos y descargaremos la app llamada FRP Bypass, que se encuentra debajo de Google Setting. Presionamos encima y la app comenzará a descargarse. Luego, presionamos en Detalles.
Una vez que terminó de descargarse, volvemos a presionar encima y seleccionamos Instalar. Después, hacemos clic en Abrir. Nos llevará aquí, y presionaremos en los 3 puntitos de aquí. A continuación, seleccionamos Acceso al navegador y presionamos en Aceptar. Aquí vamos a escribir nuestra cuenta de Google, ya sea nueva o vieja, o la que tú quieras. Pero obviamente, debes tener acceso a esa cuenta. Una vez que hayas escrito tu correo y contraseña, presionamos en Siguiente. Esperamos unos segundos y listo. Nos regresamos atrás y solo como comprobación. Vamos a Ajustes o Settings. Esto nos llevará a los ajustes del teléfono. Buscamos la opción Cuentas y ahí debería aparecer la cuenta que agregamos anteriormente. Ahora simplemente reiniciamos el teléfono. Haré que el video vaya rápido. Aquí solo presionamos Comenzar y continuamos con el proceso de configuración. Nuevamente, haré que el video vaya rápido. Presionamos No copiar y esperamos unos segundos. Como pueden ver, ya nos sale que tenemos nuestra cuenta agregada. Solo presionamos en Siguiente, damos otra vez en Siguiente, aceptamos, omitimos, continuamos, más, le damos que no, Siguiente, omitimos, no gracias, aceptar y continuar, desactivamos, Siguiente. Y bueno, ya podrán ver que finalmente estamos en el inicio. Pero falta el último paso, que es restablecer. Simplemente nos vamos a los ajustes, presionamos en Sistema, luego en Opciones de restablecimiento, y seleccionamos la última opción de Borrar todos los datos. Presionamos en Restablecer teléfono, y luego en Borrar todo. El teléfono se reiniciará. Adelantaré nuevamente el video, y aquí otra vez volveremos a repetir los pasos de configuración de inicio del teléfono. Elegimos el idioma español, omitimos, y verán que sale la opción de omitir Wi-Fi. Y aquí se repetirían los pasos que hicimos anteriormente, simplemente darle en Siguiente. Y ya ahora sí quedará listo el teléfono. Bueno, espero que el video te haya funcionado. Si es así, no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.